Trump, señoras y señores, sigue dando de qué hablar y ahora en materia internacional. Trump repostea, quiere decir que está de acuerdo, para los que no entienden esto. Donald Trump, las declaraciones de Vladimir Putin, que Europa se pondrá a los pies de su amo. ¿Qué significa todo esto? Entramos en contexto. A inicio de febrero, el mandatario ruso dijo en una entrevista que Donald Trump, con su carácter y su persistencia, pondrá las cosas en orden allí con bastante rapidez. Y Donald Trump lo reposteó en su cuenta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha compartido este domingo en su cuenta de Truth Social un artículo de CNBC sobre las declaraciones de su homólogo ruso Vladimir Putin, titulada "Putin dice que Europa se pondrá a los pies de su amo", mientras los aranceles de Trump alarman a los aliados. A inicio de febrero, el mandatario ruso dijo en una entrevista que Trump, con su carácter y su persistencia, pondrá las cosas en orden allí, en Europa, con bastante rapidez, y todos ellos ya lo verán. Se pondrán a los pies de su amo y moverán la cola suavemente. Fuertes palabras. Todo se pondrá en su sitio, sostuvo Putin, afirmando que en estos momentos las élites europeas y el presidente Trump andan jugueteando. Según Putin, a las élites europeas les gustaba más el expresidente estadounidense Joe Biden, mientras que Trump tiene ideas diferentes de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cambió algo desde Biden? No ha cambiado nada. Con Biden estaban encantados de cumplir cualquier orden de Washington, simplemente no les gusta Trump. Lo combatieron activamente y luego se confundieron, explicó el presidente ruso, agregando que Biden fue mentalmente más de su agrado. La manera tan inteligente de manejar estos temas del presidente ruso. Dice, asimismo Putin dijo que los líderes europeos del pasado, tenían el valor de luchar por sus propias opiniones. Y hoy en día no hay gente así. Desde el punto de vista de los ciudadanos de los países europeos, eso es una desgracia. Lamento. Es una desgracia. Es lamentable. Lo que me llama más la atención es que Donald Trump no está diciendo que está loco Vladimir Putin. Donald Trump, al repostear esto, le está dando la razón a las palabras de Vladimir Putin, que está diciendo que Donald Trump, y algo que no es un secreto a voces, ni siquiera un comentario de pasillo, es una realidad fehaciente, así como lo de USAID, con el patrocinio de toda la maquinaria progre woke, esa maquinaria que hemos venido denunciando y hablando aquí en este canal, esa maquinaria que mal llamada de izquierda comunista, porque de eso no tiene nada, es izquierda progresista woke, diferente al socialismo, diferente al comunismo, totalmente distinto. Esto tiene otra razón de ser. Esto tiene otra dirección. La dirección es el globalismo. Los Soros, los Rockefeller, los Bill Gates, esta ambientalista internacional que no se pone desodorante porque no sé qué, eso daña la capa de ozono y se deja crecer el pelo debajo del brazo y todo este poco de cosas. Y también la otra que dice que los bueyes no deben ser caslados por carretas, ni que las carretas ya no deben llevar bueyes. Acá en Panamá dijo una eso. O sea, todo esos comentarios progres y woke, agitadores de bandera de arcoíris y todo este poco de cosas que patrocinaba la USAID. Aparte que era esta revolución de colores y todas estas falsas banderas que se levantaban en los países como Georgia, en Europa, como en Hungría, que lo intentaron también, como en Ucrania, en efecto, que lo lograron. La vez pasada me equivoqué porque la gente se equivoca, los seres somos humanos, somos mortales. Yo había dicho Lukashenko tiene más de 20 años. Yo dije Lukashenko pensando en Poroshenko. ¿Ok?
Pensando en Poroshenko, mira que hay bastante similitud. Lukashenko en Bielorrusia, Poroshenko en Ucrania. Dije Lukashenko, que tiene más de 20 años en el poder, en Bielorrusia, pensando en Poroshenko, que había llegado a decir en su momento que iba a dejar sin agua, sin luz, a todas las comunidades rusoparlantes de Ucrania. Porque el que no lo sabe, es bueno que se entere hoy, por si no lo sabe, que Ucrania es un país que tiene en el sector este del país una fuerte comunidad y colonia ruso parlante. En el este, todo lo que es el Donbass, Lugansk, Donetsk, Mariupol, Kharkov, Gerson y, por supuesto, esta península de Crimea, la mayoría de las personas son rusoparlantes por su afinidad y por su cercanía, ya que son estados o provincias limítrofes con Rusia o el mar de Azov. ¿Verdad? Entonces, más del centro para acá, de Dnipro, de Odessa, este sector acá, Kiev, todas estas partes de acá, Galicia, creo que es Galicia también, podríamos decir, bueno, que Galicia es un tema con Polonia, ese es otro tema. Estas secciones, estas partes de Ucrania son más tendencia a lo occidental, más pro-europeos, más pro-occidental. Y la parte este es más pro-rusa. Y esto hay que decirlo. No toda Ucrania está unida. Mucho antes de que se quisieran esta guerra que se está dando en estos momentos, ya había conflicto interno por los ucranianos rusoparlantes contra los ucranianos que hablan ucraniano. Entonces, esto es bastante más complejo de lo que te pintan en los medios de comunicación. ¿Y qué no te dicen? Que más adelante iremos ahondando más, hablando más, profundizando más sobre estos temas, que son muy interesantes y que son bastante culturalmente complejos. No son tan fáciles de entender, como también a la amiga Ruth, que me estuvo hablando que según la Biblia, que dice que no, que el pueblo de Israel, que este poco de cosas. Muy bien. Yo, como le expliqué, es un tema mucho más complejo que un libro que fue escrito por más de 40 hombres inspirados en Dios. Acuérdense que también existieron libros a lo que se le considera apócrifos, que son libros de evangelios, que son libros de relatos, de historias, de apocalipsis también, diferentes. Puedes buscarlo, libros apócrifos que no fueron considerados por el canon de la Iglesia Católica. También hay que recordar que la Iglesia Evangélica no tiene todos los libros que salen en la Iglesia Católica. O sea, la Biblia Católica no tiene la misma cantidad de libros que la Biblia evangélica. Igualmente la Biblia ortodoxa, porque ese es el cristianismo ortodoxo que estamos hablando también, un tema bastante interesante. Entonces, eso es para aclarar. Y ya con esto te digo de que hay bastantes corrientes y diferentes versículos, comas, puntos, tildes, que difieren según de quién te la está contando y quién te la está diciendo. Pero es un tema muy interesante, que sin duda no te puedo explicar en 2 minutos, o no puedo debatirlo o compartirlo en 1 o 2 minutos. Aquí estamos hablando, porque me fui un poco del tema, de que Trump repostea. O sea, me llama la atención que Trump, en vez de censurarlo y criticarlo, que tú eres malo, diga, ahora soy peor. De verdad que sí. Trump no le da miedo esto. Trump le gusta el piqui. Y vaya que es bastante populista y mediático Donald Trump, pero ya sabíamos cómo venía Trump. Nos gusta porque preferimos un Trump así que el wokismo que está saliendo ahora con todo esto de la USAID, que estaba promocionando banderas estas LGBT, ya tú sabes lo que es, ¿no? Banderas multicolores, matrimonios no sé qué, niños con 5 años que se pueden cambiar su sexo. Imagínate estas cosas. Bueno, estas cosas se estaban promoviendo, apoyando, y participativamente estos grupos estaban apoyando estas sinvergüenzuras. Una persona pro familia como yo,
¿verdad? Jamás voy a apoyar este tipo de aberraciones. Gracias a Mark Zuckerberg, que obviamente ahora es un bailalavara, ha demostrado y ha dicho que, bueno, por supuesto que ya puedes decirle anormales, subnormales, enfermos a estas personas que agitan la bandera arcoíris, y que peor aún, porque usted puede hacer lo que quiera con su... Si no, pregúntale a los manes de Albrook. Tú puedes hacer lo que tú quieras con eso, ese es tu problema. La vaina es que yo tengo que ver eso. Esa es la vaina. ¿Por qué yo tengo que ver eso? Vaya a hacer sus porquerías por allá en la intimidad, en la privacidad. ¿Cuál es el chiste con eso? ¿Cuál es la gracia de hacer esas payasadas en Albrook? O ahí públicamente en las redes sociales publicando que una persona de 40 y pico de años besando en la boca a niños. ¿Qué es esto? Porque estas son las cosas que USAID estaba patrocinando. Donald Trump lo denunció y bueno, ahí está. Se acabó lo que se daba. Y Putin dice que Trump va a poner de rodillas a Europa y Trump, good, reposteado. You know,